Quisiera compartir con ustedes algo que escuché hace unos años. Esto en realidad ocurrió y lo que les voy a decir es bastante triste. Se trata de una pareja, hermanos, que eran miembros de cierta iglesia de Cristo en el noreste, que estaban casados, pero pasando el tiempo, el esposo empezó a tener sospechas en contra de su esposa. Tenía la idea de que su esposa le estaba siendo infiel en su matrimonio. Pero lo que él tenía eran sospechas. En realidad no sabía con toda seguridad si ella había cometido adulterio o no. Entonces, ¿saben ustedes lo que hizo este hermano? Él agarró una lata y en esa lata puso varios palitos. Y entonces removió los palitos dentro de la lata y después los tiraba en el suelo. Y él había decidido que según la forma en que se cayeran los palitos en el suelo, él tendría su decisión de divorciarse de su esposa o no divorciarse de ella. Lo hizo la primera vez y según habían caído los palitos, decían los palitos que tenía que seguir casado con ella, que no la divorciara. Agarró los palitos y los metió otra vez en la lata y empezó a remover la lata y los tiró otra vez en el suelo. Y creo que la segunda vez los palitos le decían que no, quédate con tu esposa, no debes divorciarte de ella. Y creo, si me acuerdo bien de la historia, el hermano que me lo contó, había escuchado esta historia de un familiar de él. Y creo que tiró o echó los palitos en el suelo 3 veces hasta conseguir la respuesta que estaba buscando. Puedes divorciarte de tu esposa. Nosotros no podemos llegar a buenas conclusiones. No podemos tomar buenas decisiones echando palitos en el suelo. Pero les voy a dar otro ejemplo que es más personal porque tiene que ver conmigo. A veces nosotros tenemos que tomar decisiones en nuestra vida y no sabemos exactamente qué hacer. Y les voy a hablar de una de las decisiones mías. Yo viví en España 16 años y al final de este tiempo empecé a pensar que debería volver a Estados Unidos. Pero antes de ese tiempo yo pensaba que a lo mejor a ver si Dios me da algún tipo de señal, diciéndome a través de esa señal, Jerry, ya es hora de volver a Estados Unidos. Hasta que hablé un día con un hermano, el hermano Gardner Hall, y él me dijo, Jerry, no hagas eso. No esperes ninguna señal. Lo que tú tienes que hacer es mirar lo que enseñan las Escrituras y tomar una buena decisión basada en lo que enseñan las Escrituras. Y saben una cosa, que a veces cuando tenemos que tomar una decisión importante, cualquiera de las dos decisiones puede ser buena y de acuerdo con la voluntad de Dios. Si me hubiera quedado en España predicando el evangelio ahí, creo que Dios habría estado de acuerdo con esa decisión. Si al tomar la decisión de volver a Estados Unidos, creo que Dios estuvo de acuerdo con eso. Pero ¿sabe una cosa? Llegué a esa conclusión porque yo pensaba en varias cosas. Pensaba en el bienestar de mis hijos, el bienestar espiritual de mis hijos. Eran pequeños y yo tenía preocupaciones en cuanto a la escuela pública ahí en España y el efecto que podían tener los otros niños en la escuela sobre nuestros hijos. Estaba preocupado por eso. También tenía el deseo de volver a trabajar con los hermanos de Nueva Jersey y Nueva York y ayudar al hermano Gardner. Pero había otra cosa. Mi padre se envenenó en el año 89, el mismo año que me fui a España.
Se envenenó, estaba tomando unas pastillas naturales sin receta médica que ayudan a las personas a dormir. El medicamento se llamaba L-tryptophan. Y en Estados Unidos aproximadamente 1,500 personas fueron envenenadas. Este producto vino de Japón y estaba contaminado. Y había un pleito en contra de la empresa farmacéutica a causa de eso. Mi padre se acababa de jubilar con 59, con 60 años, se acababa de jubilar en junio o mayo de 89 y estaba tomando esas pastillas y me dijo, Jerry, si en algún momento tienes problemas a la hora de dormir, debes probar esto, funcionan de maravilla. Pero a mí no me hacía falta, yo tenía 25 años en ese tiempo, dormía bien, y entonces me fui a España en julio de 89. En octubre recibo una llamada de mi madre diciéndome que tu padre se ha envenenado. Saben ustedes, aunque él estaba enfermo durante todos esos años, me quedé 16 años más en España. Yo fui a España para quedarme entre 6 meses y 1 año, y me quedé 3 años en Barcelona. Y después de Barcelona, antes de que terminara mi tiempo, porque había tomado la decisión de volver el 28 de agosto del año 92. Ya tenía el billete de avión y todo. El 28 de agosto del 92. Pero llegó el hermano Gregorio Roark a Sevilla y me dijo, llegó a Barcelona y me dijo, Jerry, hay un grupo de hermanos ahí en Sevilla que necesitan ayuda. ¿Por qué no vas a visitarles antes de que vuelvas a Estados Unidos? Y lo hice. Me iba a quedar 10 días solamente. Pero los hermanos me decían, por favor, quédate, Jerry, quédate un poco más de tiempo. Y me quedé hasta, les dije que voy a quedarme hasta enero de 93. Y entre agosto de 92 y enero de 93 se bautizaron varias personas. Y el predicador no hablaba bien el español. Entonces me quedé. Pero todos esos años mi padre estaba enfermo y mi madre no lo entendía. Yo soy el mayor de 4 hermanos. Entonces después de tanto tiempo yo pensé, ¿qué dicen las Escrituras acerca de esto? La Biblia habla de nuestra necesidad de recompensar a nuestros padres, ¿no es así? No sé si esa es la palabra que se usa en español, recompensar o... nuestros padres han hecho mucho por nosotros cuando nosotros éramos incapaces de ayudarnos a nosotros mismos. Nos sirvieron día y noche. Pues yo pensé, yo soy el único cristiano de la familia. Soy el mayor de 4 hermanos. No puedo seguir aplazando esto de forma indefinida, pensando que mis hermanos pueden hacer ese trabajo. Y me acordé de ese texto en las Escrituras que enseña que debemos, como cristianos, recompensar a nuestros padres. Es un deber. Y yo pensé, bueno, yo puedo servir a Dios fielmente en Nueva Jersey y también puedo servir a mis padres. ¿Qué tiene de malo eso? Entonces, les digo todo eso para que ustedes entiendan que las Escrituras me ayudaron a entender lo que debería hacer en esa decisión. Y les digo una cosa, francamente, eso fue la decisión más difícil de mi vida entera. La decisión de dejar España, de volver a Estados Unidos, porque nosotros amamos mucho a los hermanos de Barcelona, mucho a los hermanos de Sevilla, de 2 hermanas. No solamente eran hermanos nuestros, eran como familia. Tenemos una relación muy estrecha y les partió el corazón cuando tomamos la decisión de volver. A veces es difícil tomar ciertas decisiones en esta vida. Y ustedes a lo mejor han tenido la misma experiencia, que se encuentran entre la espada y la pared. ¿Qué hago? ¿Cuántas veces usted ha tenido que tomar una decisión y no sabía qué hacer? Yo no soy el único. Nos hace falta en esos momentos hacernos buenas preguntas para poder tomar decisiones sabias. Hay algunos que tienen que tomar una decisión y no se hacen ninguna pregunta. Toman la decisión a la ligera, sin reflexionar, sin orar.
Pero vamos a ver algunas cosas que nosotros podemos hacer que nos pueden ayudar a tomar buenas decisiones. La primera pregunta, y esta es una pregunta súper importante, hermanos. ¿Qué dice la Biblia? Si nosotros tenemos que tomar una decisión, y es una decisión muy importante, que puede tener un efecto, puede surtir un efecto para bien o para mal en nuestra vida espiritual, debemos consultar la palabra de Dios antes que todo. ¿No es así? Y eso es justo lo que dijo Pablo en Romanos capítulo 4, versículo 3. ¿Qué dice la Escritura? Él no estaba hablando en ese contexto de tomar buenas decisiones, pero yo estaba hablando con Alberto acerca de esto cuando veníamos para acá. El hermano Bill Reeves me enseñó hace años, en cualquier controversia, en cualquier conflicto que surge entre los hermanos, lo primero que tenemos que preguntarnos es ¿qué dice la Escritura? ¿Qué dice la Escritura? A veces cuando ocurre una controversia entre hermanos, existe la tentación de enfocarnos en la personalidad de la persona y atacar a la persona, ¿verdad? Y eso lo hemos visto, eso es muy feo. Lo que tenemos que hacer es olvidarnos de los ataques personales y enfocarnos en las Escrituras. ¿Qué dice la Biblia? Esto nos puede ayudar a tomar buenas decisiones. La mente de todo cristiano fiel se dirige a la palabra de Dios antes de tomar una decisión importante. Cualquier respuesta dada en la palabra es suficiente y debe ser respetada. Yo recuerdo hace años había una pareja que se congregaba con nosotros en Sevilla. Ellos habían salido del pentecostalismo y no eran cristianos muy fuertes, no eran miembros muy fuertes de la iglesia de Sevilla. Y un día me dijeron que Jerry, estamos pensando en mudarnos a Murcia. Murcia estaba, si me acuerdo bien, a 8 horas de Sevilla. Estamos pensando en mudarnos ahí porque parece que hay más trabajo, esto, lo otro, no sé las otras razones que me dieron. Pero creo que les pregunté, hermanos, ¿hay una iglesia fiel ahí? ¿Hay una iglesia de Cristo fiel en Murcia? Bueno, nosotros estamos pensando que a lo mejor si no hay, nosotros podríamos empezar algo. Pero si ellos no eran fuertes y estables en Sevilla, ¿cómo ellos iban a empezar una obra nueva en Murcia? ¿Verdad? Yo recuerdo, esa es otra cosa que me llega a la mente ahora mismo. Yo no sé si iba a tocar este punto más adelante, pero para no olvidarme. Cuando nosotros vamos de vacaciones, cuando hacemos planes para irnos de vacaciones, deberíamos pensar en primer lugar, ¿hay iglesia fiel en el lugar donde yo voy a estar de vacaciones? ¿Hay lugar donde yo me puedo congregar? A veces, muchas veces los hermanos ponen el carro antes que el burro, ¿verdad? Y toman la decisión de ir de vacaciones sin mirar si en el lugar donde van a estar de vacaciones si hay iglesias fieles. Yo no sé cuántas veces durante el tiempo que vivía en Sevilla que me enteraba de hermanitos que habían ido a Madrid en un programa de intercambio. Ustedes saben que a veces las universidades tienen programas de intercambio y había un programa de intercambio entre algunas universidades aquí en Estados Unidos con la Universidad de Madrid. Y algunos hermanos tomaron la decisión, muy bien, yo voy a España, voy a vivir en España X meses. Y después llegan ahí, ¿dónde está la iglesia? No había iglesia fiel. Ahora hay una iglesia fiel en Madrid, pero en ese tiempo no había iglesia. Y un día recibí una llamada de un anciano de cierta iglesia de Cristo aquí en Estados Unidos. Me dice, Jerry, mi hijo tomó la decisión de estudiar ahí en Madrid. Va a estar 6 meses. Y se ha enterado de que no hay iglesia fiel ahí. Claro, fue demasiado tarde. Y me dice, mira, nosotros queremos que se congregue fielmente. Y digo, es posible, lo puede hacer, pero tiene que agarrar el tren de alta velocidad, que se llama AVE, alta velocidad española. Tiene que agarrar el tren de alta velocidad y venir desde Madrid hasta Sevilla, que eran 2 horas y media y costaba algo de dinero. Durante 6 meses vino una vez.
No, eso no fue bueno. En otra ocasión, otra hermanita había hecho lo mismo que él, pero sus padres, al darse cuenta de que se habían equivocado, al dejar que su hija fuera a Madrid a estudiar ahí sin averiguar si había una iglesia, ellos de su propio bolsillo le pagaban el billete de tren todos los sábados. Ella llegaba los sábados por la noche, se quedaba con nosotros el domingo y volvía el domingo. Y había otra hermana que estaba en Córdoba, una ciudad a 1 hora y media de Sevilla. Ella había hecho lo mismo, pero venía todos los domingos. Algunos estaban dispuestos a hacer los sacrificios, otros no. Tenemos que tomar buenas decisiones a la hora de irnos de vacaciones o a la hora de irnos a estudiar en otro lugar. Yo recuerdo hace años en Nueva York, estaba de visita en Nueva York y había predicado para una iglesia en Queens, una iglesia de habla hispana. Y después del sermón se me acerca la hija del predicador y me dice: oye Jerry, ¿a qué distancia estás tú en Sevilla de la playa? Le digo, bueno, me imagino como 1 hora y media o por ahí, pero yo no voy a la playa por la inmodestia que hay por ahí. Y me dice la hermanita, porque cuando yo voy a un país, lo primero que hago es averiguar dónde está la playa más cercana. Eso es lo que me dijo la hija del predicador. Cuando yo voy a un país, lo primero que averiguo lo primero que hago es averiguar dónde está la playa más cercana. Y yo estaba pensando, lo primero que yo hago es averiguar dónde está la iglesia fiel más cercana, porque me quiero reunir con mis hermanos, y eso es lo más importante. Entonces, nosotros tenemos que tomar buenas decisiones y sabemos que Dios quiere que nos congreguemos fielmente, ¿verdad? Eso es lo que enseña Hebreos capítulo 10, versículo 25. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Estos solamente son ejemplos. No busquemos otras respuestas de Dios cuando Dios ya nos ha contestado en su palabra. La segunda pregunta que nosotros podemos hacer: ¿mi decisión traerá gloria a Dios? Mi decisión traerá gloria a Dios. Isaías capítulo 43, versículo 7 enseña que nosotros hemos sido creados para la gloria de Dios. Si alguna vez, en algún momento te has preguntado cuál es mi propósito aquí en este mundo, pues Isaías 43, versículo 7 dice que nosotros hemos sido creados para la gloria de Dios. Hemos sido creados para servirle a Él y para servir a nuestros semejantes. Yo estaba hablando con un hermano el otro día, le decía que nosotros no hemos llegado a vivir. No sabemos qué es la vida si no cumplimos con este propósito de servir a Dios y de servir a otros, porque hemos sido creados para ese propósito. Estamos diciendo que nuestra decisión, sea la que sea, tiene que traer gloria a Dios. Vamos a ver lo que dice 1 Corintios, capítulo 10 y versículo 31. 1 Corintios, capítulo 10, 31. Dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Si vamos a tomar una decisión, tenemos que pensar, ¿esto va a glorificar a mi Padre Celestial o no? Y también Juan capítulo 15, donde Jesús nos habla de la vid verdadera, que dice que Él es la vid verdadera, y dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Pero en esto es glorificado, he saltado esa palabra ahí. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Entonces, debemos, a la hora de tomar una decisión, debemos preguntarnos: ¿mi decisión traerá gloria a Dios, sí o no? La tercera pregunta, otra pregunta muy importante: ¿cuáles serán los resultados de mi decisión? A veces
a veces tomamos decisiones rápidamente sin pensar en las consecuencias. No estamos pensando en las consecuencias a largo plazo ni las consecuencias inmediatas. Simplemente nos olvidamos de las posibles consecuencias. Hermanos, en algunas ocasiones nosotros podemos tomar decisiones muy buenas que van a redundar en beneficios para nosotros y para nuestra familia y para los hermanos. Pero en otras ocasiones podemos tomar decisiones a la ligera rápidamente que pueden surtir un efecto negativo durante el resto de nuestra vida. Por eso es muy importante parar, alto. Vamos a pensar qué puede pasar si yo hago esto o si hago lo otro, cuáles serán los resultados. ¿Se acuerdan ustedes de lo que dijo Salomón en Proverbios capítulo 16, versículo 25? Proverbios 16, 25. Dice, hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Entonces, a veces nosotros podemos tomar una decisión pensando, esta es una decisión muy buena, muy buena. ¿Cómo lo sabemos? ¿Hemos pensado detenidamente en lo que puede pasar? Nosotros tenemos que pensar en las posibles consecuencias negativas de nuestras decisiones a largo plazo, ¿verdad? Yo otra vez estoy pensando en este hermano, esta pareja de Sevilla, que me dijeron que estaban pensando en mudarse, en trasladarse a Murcia, donde no había iglesia. Al final ellos no se fueron, pero imagínense si lo hubieran hecho. ¿Cuánto tiempo se habrían quedado fieles ahí? Hoy en día no son fieles, se apartaron y creo que también se divorciaron, por desgracia. No tomemos decisiones a la ligera, aunque nos parezcan buenas. Tenemos que parar y reflexionar sobre el tema. Jeremías capítulo 10, versículo 23. Dice Jeremías aquí, conozco Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina, es el ordenar sus pasos. Entonces, tenemos que pensar en los posibles resultados de nuestras decisiones. Debemos preguntarnos, ¿mi decisión perjudicará mi vida espiritual? Vamos a poner un ejemplo que ocurre todo el tiempo, hermanos. Esto ocurre todo el tiempo. Yo lo veo ahí en Nueva Jersey, lo he visto en España. Y aquí probablemente ustedes han tenido que enfrentar lo mismo. Que en su trabajo, tu jefe dice un día que, mira, si trabajas los domingos te voy a dar un aumento. O te voy a pagar el doble si trabajas los domingos. Y hay algunos hermanos que van directamente a ellos. Bueno, pues está bien, no pasa nada. Que Dios quiere que yo esté feliz, Dios quiere que yo gane un buen sueldo. Pero si no te puedes congregar con tus hermanos, ¿de qué sirve eso? Si no puedes obedecer lo que dice Hebreos capítulo 10, versículo 25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, ¿de qué sirve? Y además, si estás trabajando todos los domingos y no te estás congregando con tus hermanos, ¿vas a estar creciendo en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador? Si estás apartado de la iglesia y no estás creciendo espiritualmente, eso te va a perjudicar. Pero hay algunos hermanos que ni siquiera piensan en eso. Se enfocan en lo material, se enfocan en estas situaciones que se presentan y toman decisiones que acaban perjudicándoles espiritualmente. Hermanos, no tenemos otra posesión más preciosa que nuestra propia alma. Debemos protegerla con todo nuestro ser. O también podríamos preguntarnos, ¿perjudicará a mi familia o a los hermanos?
perjudicará a mi familia o los hermanos? ¿Y perjudicará mi ejemplo ante los incrédulos? Tenemos que hacernos estas preguntas cuando estamos pensando en tomar una decisión. Que hay un refrán que decimos en inglés, que decimos que no man is an island. No man is an island. No recuerdo quién dijo eso exactamente. Ningún hombre es una isla. Y lo que quiere decir ese refrán es que nuestra vida afecta a las vidas que están a nuestro alrededor. Ningún hombre es una isla. Nosotros tomamos decisiones que pueden surtir un efecto positivo y negativo en los que están a nuestro alrededor. Ningún hombre es una isla. Otra pregunta que quisiera compartir con ustedes. Estamos hablando de la necesidad de tomar buenas decisiones. Si queremos tomar buenas decisiones, tenemos que saber hacer buenas preguntas. ¿Puedo pedir las bendiciones de Dios en este asunto? Si usted no puede pedir las bendiciones de Dios, no tome aquella decisión. Deberíamos pensar en esta pregunta también. Yo estoy pensando en tomar cierta decisión. Yo puedo arrodillarme delante de Dios en su presencia por la noche o en cualquier momento y decirle a Dios en mis oraciones: Padre Santo, ayúdame a tomar esta decisión, esto es lo que voy a hacer. ¿Podemos pedir las bendiciones de Dios en este asunto? Yo me imagino que el hermanito que mencioné al principio de este mensaje, el que agarró la lata y puso palitos en la lata y según la forma en que se cayeran en el suelo, pues él pensaría que Dios quiere que yo me divorcie de mi esposa o no quiere. Yo me imagino que él pasó un tiempito orando a Dios por ese asunto antes. A lo mejor le dijo a Dios: Padre Santo, esto es lo que voy a hacer. Por favor, ayúdame a entender lo que tengo que hacer con mi esposa según caigan los palitos en el suelo. Bueno, deberíamos tener vergüenza de pedir una semejante cosa a Dios. Lo que deberíamos hacer primero es consultar lo que dice su palabra y no depender de la suerte. A lo mejor estaba pensando en lo que ocurrió en Hechos capítulo 1. ¿Se acuerdan cuando tuvieron que elegir a otro apóstol para reemplazar a Judas Iscariote? Tuvieron que echar suertes o algo así, ¿verdad? A lo mejor estaba pensando que Dios lo va a hacer por mí también. Bueno, la Biblia no enseña eso, ¿verdad? Si nosotros vamos a tomar buenas decisiones, tenemos que consultar la palabra en primer lugar. Y creo que eso fue el primer punto que decimos, ¿qué dice la Escritura? Pero si nosotros no podemos pedirle a Dios, si yo no puedo decir: oh Dios, tú sabes lo mucho que quiero divorciarme de esta mujer. Cuando Dios, sabiendo que Dios odia el divorcio, si yo no puedo pedir eso a Dios, no debo seguir adelante. La quinta pregunta, y creo que también esta es la última. Deberíamos preguntarnos: ¿qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús? Lucas capítulo 9 nos habla de la importancia de seguir a Jesús. Cristo mismo dijo en Lucas 9, versículo 23, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Hermanos, no se habla mucho de esto. Muchas veces nos enfocamos en las 3 veces que se usa el nombre cristiano en las Escrituras, ¿verdad? Encontramos el nombre cristiano en Hechos capítulo 11, versículo 26, también en Hechos 26, versículo 28, si no me equivoco, y finalmente en 1 Pedro capítulo 4, versículo 16, si recuerdo bien. 3 veces se encuentra el nombre cristiano, es el nombre dado por Dios a los discípulos. Pero otra palabra que se usa mucho más en las Escrituras que la palabra cristiano es la palabra discípulo. Se encuentra más de 250 veces. ¿Y ustedes saben lo que es un discípulo? Un discípulo no solamente es
estudiante. Y eso es lo que significa. No solamente es estudiante, no solamente es aprendiz, uno que aprende, sino que también es imitador, uno que se esfuerza por imitar a su maestro. Ahora, si nosotros en realidad somos cristianos, que significa seguidores de Cristo, si somos discípulos de Él, imitadores de Él, deberíamos preguntarnos, ¿qué haría Jesús? ¿Tomaría esta decisión? ¿Sí o no? ¿Haría Jesús esto? ¿Sí o no? Eso también es una buena pregunta que nosotros nos podemos hacer. A veces nosotros cantamos un himno, es un corito, un himno en inglés. En inglés cantamos, What would Jesus do? What would Jesus do? Y va algo así, ¿qué haría Jesús? Oh, ¿qué haría Jesús? Solo hay que preguntarse, pues, oh, ¿qué haría Jesús? Nosotros tenemos que hacer la misma pregunta a veces. Si usted se pregunta si debe tomar la decisión de obedecer o no al Evangelio esta noche, no tiene que dudar más. La respuesta es sí. Esa es la mejor decisión que nosotros podemos tomar. La decisión más importante que podemos tomar en esta vida es la de llegar a ser cristiano o cristiana. La segunda decisión más importante en este mundo, ¿qué es? La de casarnos, el matrimonio. Esa es la segunda decisión más importante, ¿verdad? Pero ahora estamos hablando de la primera. Si hay alguien en esta noche que no ha tomado la decisión de obedecer a Cristo, puede hacerlo esta misma noche. Creo que el agua está lista, si no me equivoco. Tenemos agua en el bautisterio. Enseña la Biblia que es necesario creer en Jesús como el Hijo de Dios. Arrepentirse, el arrepentimiento es un cambio de mente. Es cuando uno se da cuenta de que es pecador, quiere dejar el pecado y volver a Dios. Y es necesario ser sumergidos en agua para perdón de nuestros pecados. Si usted esta noche quiere llegar a ser hijo de Dios o hija de Dios, siguiendo justo lo que viene en la palabra de Dios, y otra cosa, es necesario creer antes de bautizarse, ¿verdad? La fe es un requisito para poder bautizarse. Si usted no ha hecho eso, lo puede hacer en esta misma noche.